Ya leyeron los 31 versículos. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en qué es lo que nos puede entregar este salmo. Yo, para poder predicar los 31 versículos, hoy día voy a predicar de una forma un poco diferente y voy a tomar el salmo y lo voy a desglosar en distintas partes para ir viendo, para ir analizando qué es lo que está viviendo David. Porque nosotros, cuando leemos el Salmo 22, ¿qué es lo que pasa cuando usted lee la primera línea del Salmo 22? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué personaje bíblico se le viene a la mente? David, sí, porque está en el título arriba dice David, pero otro personaje que no sea David, al leer la primera línea que dice, ¿de quién se acuerda? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De quién se acuerda? Normalmente nos acordamos de Jesús. Entonces, este es un salmo que es profético, que tiene mucha relación con lo que pasó Jesús, pero a veces perdemos, cuando nosotros nos distraemos demasiado pensando en lo que pasó Jesús, se nos olvida que este salmo lo escribió David. Y que este salmo, al escribirlo David, él no pensaba que estaba hablando sobre el Mesías. Cuando David lo escribió, la teología de la época donde fue escrito el Salmo, no se pensaba que el Mesías iba a sufrir. Entonces ni siquiera se le ocurrió a David. Pero como el Espíritu Santo es tremendo, el Espíritu Santo es el que hizo las palabras que relatan el sufrimiento de David, hizo que fueran proféticas. Y ustedes van a ver en la Biblia que se van a encontrar con profecías que son con cumplimiento múltiple, más de un cumplimiento de la misma profecía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es extraordinaria y calza de muchas formas. Pero lo que vamos a ver hoy día, vamos a hablar sobre el sufrimiento, y yo le puse el mensaje, el medio del sufrimiento. ¿Usted ha sufrido alguna vez? No, qué bueno. Entonces los que nunca han sufrido pueden irse y se quedan solamente los que... Todos de alguna forma hemos sufrido. Tenemos distintas formas de enfrentar el sufrimiento, pero todos hemos sufrido de alguna manera. Todos hemos sufrido con una situación o con otra. Hay personas que le producen mucho sufrimiento cuando alguien la decepciona. Hay personas que producen mucho sufrimiento cuando una persona amada está enferma. Hay personas que le producen mucho sufrimiento cuando tiene pérdidas. Pero todos sufrimos. Entonces vamos a ver hoy día el sufrimiento relatado por David en el Salmo 22. Oremos al Señor para que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu ayuda. Yo, papá, te pido tu ayuda, Señor. Tu palabra es rica y profunda, Señor, y hay tanto que abordar, Padre amado, en este salmo. Pero te pido que tú, Señor amado, seas guiándome para poder concentrar tu mensaje de la mejor forma posible. Que sea tu Espíritu Santo hablando los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y que tú te seas revelando, Señor, porque eres tú, Padre bendito, lo importante. Es tu palabra, y tu palabra es la que nos habla, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y revele esa joya hermosa, ese tesoro que tú nos entregas a tus hijos a través, Padre amado, de la revelación, a través de la iluminación de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Señor, necesitamos de ti. Señor, no sirve de nada hablar 2 horas si tú no estás presente. Es pérdida de tiempo. Por eso, Padre, clamamos y te pedimos que tu Espíritu Santo sea tocando la vida de cada uno de nosotros, porque tu presencia, Señor, hace la diferencia. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El sufrimiento. Vamos a ver el sufrimiento a través del Salmo 22. Como hemos visto, muchos de nosotros hemos sufrido de distintas formas. Hemos sufrido por los ejemplos que les he dado. Pero vamos a ver a este hombre, David, que está sufriendo, que su sufrimiento fue muy parecido a lo que vivió Jesús. Entonces, podemos hacer una pequeña reflexión para comenzar.
Sufrió David, imagínense, uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Sufrió Jesús, Dios hombre, lo mejor. ¿Iremos a sufrir nosotros? Sí, hay muchas posibilidades que sí vamos a sufrir. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el sufrimiento, cómo lo enfrentó David y cómo lo enfrentó Jesús, porque si Jesús citó a David es porque se sentía identificado, porque Jesús cita a David y además pasa la cosa muy parecida a David. Y lo primer punto que quiero decir es la visión en el sufrimiento. La visión en el sufrimiento, ¿por qué es importante la visión en el sufrimiento como primer punto? Porque a veces yo estoy viendo algo que el otro no ve, o yo estoy viendo las cosas de una forma que el otro no ve. No sé, por ejemplo, hagamos cuenta que mi esposa me dice: Andrés, baña a la niña, ¿ya? Y cuando yo vuelva quiero que la niña esté bañada. Entonces yo tengo muy buena idea, y la muy buena idea es que voy a colocar el recipiente grande, el comedor, voy a llenarlo con agua tibia y así es más cómodo para mí lavarla ahí en el comedor. La empiezo a lavar, la niña empieza a jugar, empieza a chapotear el agua, todo para un lado, para el otro. Ya la termino de bañar, la voy, la seco, la dejo con la ropa que encuentro y la dejo en la pieza. Cuando voy a botar el agua, doy toda vuelta el agua en el comedor y entra mi esposa. ¿Qué iba a decir mi esposa? Andrés, ¿qué has hecho? Pero ¿cómo se te ocurre? Mira. Y yo miro y veo agua. Y mi mente dice: toalla, agua, listo. Pero en la mente de mi esposa, que es una mujer que sabe de lo que está pasando, dice, ella mira el piso, dice: piso flotante, agua, se va a despegar, se va, ¿cómo se dice? Como inflar, esto se va a ensuciar, va a tener que pasar, se va a perder el brillo que le echamos, vamos a tener que hacer todo el tratamiento de nuevo. Entonces pasan muchas cosas por la mente de uno. Entonces, frente a una situación idéntica, puede haber dos visiones distintas. Mi visión más práctica y sencilla: agua, toalla, no pasó nada. Ella está viendo más allá. Y hay gente que ve más allá, y cuando nosotros estamos pasando sufrimiento, a veces vemos las cosas de una forma que los otros no lo ven. Cuando yo estoy sufriendo, yo lo estoy mirando de una forma que es distinta a la forma que lo está mirando otra persona. No sé, cuando las mujeres están teniendo el bebé y el esposo, ¡oh, qué alarga, que grita tanto! ¿Dolerá tanto, digo yo? Las mujeres, ¿qué dicen? Sí, yo lo revisé y sí, duele mucho. No lo conozco, pero lo estudié. Hay cosas que las conozco solamente por estudio y no pienso conocerlas en persona. Pero sí. Entonces el que está afuera dice: oh, ¿por qué sufre tanto? Sí, el que está adentro está sufriendo más. Entonces vamos a ver cómo relata su sufrimiento David. La visión del sufrimiento. ¿Cómo relata su sufrimiento? Versículo 12 al 18. Yo tengo Reina Valera contemporánea, que es mi regalona, disculpen los que tienen la 60 o los que tienen NBI. Voy a tratar de cambiar, pero me gusta mucho esta versión. Salmo 22 del 12 al 18 dice: mucha gente poderosa me rodea, son fuertes como toros de Basán, como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos dislocados, el corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me han lanzado al polvo de la muerte, me ha acercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos mientras ellos se regodean al verme, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. ¿Cómo es la visión de David sobre su sufrimiento? Tremenda. Las palabras normales a David no le servían. Por eso tuvo que usar palabras figurativas. Por eso tuvo que usar palabras que trataran de explicar
su sufrimiento porque las normales para él no eran suficientes. Y dice fuertes toros de Basán. No está diciendo que él está rodeado de toros. Está diciendo, hombres poderosos me están rodeando. Hombres poderosos. ¿Usted le asusta a los hombres poderosos? No, dice, no, pastor, no le tengo miedo a los poderosos. ¿Seguro? Cuando a veces uno dice, ya, tiene un problema en el trabajo. No, mi compañero de trabajo tiene problema conmigo, ya vamos a orar. Sí, pastor, oremos para que Dios cambie todo. Pero la otra semana viene el mismo hermano y dice, pastor, tengo problema porque el dueño de la empresa le topé el auto, se lo choqué y me miró con una cara y dijo, cuando averigüe tu nombre, vaya a ver quién soy. Entonces ahí está asustado. ¿Y por qué está asustado ahí? Porque ahora ya no es problema con el compañero de trabajo, es con el dueño de la empresa. Porque tiene más poder. Y de repente pensamos y sentimos que hay gente que tiene más poder y porque tiene más poder, más no puede aprisionar. ¿Es legítimo? ¿Qué cree usted? ¿Es legítimo o no es legítimo sentir eso? Es legítimo sentirlo. Porque es la opresión que nosotros sentimos. No voy a dar un ejemplo, pero no lo voy a dar. Otro día se los cuento. Entonces, él dice, son leones feroces, rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Es decir, saben que él está viendo que la muerte está cercana. La muerte está cercana. Y ya lo están contando por muerto esto. ¿Por qué él ve la muerte cercana? Fíjense que ve la muerte cercana porque él dice, me voy diluyendo como el agua. Es decir, que ya no tiene fuerza, que se está como esparciendo, como que su esencia ya no queda nada. Y dice, tengo todos los huesos dislocados y el corazón dentro del pecho se me derrite, como la hace decir, hasta mi corazón ya no va a quedar nada. Él siente la muerte cercana. ¿En qué momento lo habrá sentido David? No sabemos. Pueden ser varios momentos de la vida de David, porque David vivió momentos muy dramáticos. Y en el versículo 15 dice, tengo muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me han lanzado al polvo de la muerte. Está diciendo, yo, miserable de mí, ya estoy volviendo al polvo. Polvo fuiste, al polvo volveréis, ya estoy volviendo al polvo. Me siento que estoy muriendo. Y es tan dramático que también la gente que lo rodea siente que está muriendo. ¿Y saben por qué siente que está muriendo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque ya se están repartiendo la ropa. Acuérdense que la ropa era valiosa en esa época. Entonces, si este ya está muerto, ya, tú, llévate tú esto, ya. A ver, hagamos suerte. ¿Quién se lleva la capa? Por eso también fue algo que vivió Jesús. Por eso este pasaje también nos recuerda que Jesús también vivió lo mismo, que mientras estaba colgado del madero de la cruz, los que estaban ahí, antes que muriera Jesús, ya se estaban repartiendo la ropa de Jesús porque lo daban por muerto. Porque nadie hubiera pensado, mira, deja la ropa ahí porque este Jesús en 3 días más va a resucitar. Los romanos no pensaban en eso, los romanos pensaban que estaba muerto y que había que aprovecharse del muerto, porque ya no le iba a servir. Entonces, esa agonía a veces nosotros también la vemos. Y nuestra visión es esa, nuestra visión es que el problema es tan grande que ya nos sentimos morir, o pensamos que el problema es tan grande que ya no hay solución, o pensamos que el problema es tan grande, nuestro sufrimiento es tan grande que la única forma de que la agonía termine es la muerte. Pero eso es mentira. Pero no es lo que sentimos. No es lo que sentimos en ese momento. Pensamos que el sufrimiento es terrible y que la gente que nos rodea nos va a comer y nos va a despedazar. Esa es la visión del sufrimiento. La visión de lo que nos rodea. Entonces recuerde, a veces nuestra visión del sufrimiento es más grande de lo que realmente es. Nuestra visión de lo que estamos pasando, nuestra visión de los problemas es más grande de lo que realmente es. ¿Y es legítimo? Sí es legítimo. Porque es como nos sentimos y es lo que estamos viendo. Pero ahí nos muestra David que hay que hacer un proceso.
Segunda parte de lo que puse en el mensaje. La soledad en el sufrimiento. El sufrimiento produce algo y produce un sentimiento de soledad. ¿Y por qué podemos ver un sentimiento de soledad? Por favor, vamos a los versículos 1 y 2, tan famosos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. ¿Se fijan cómo se está sintiendo David? Se está sintiendo totalmente solo. Se está sintiendo que no hay nadie a su alrededor que lo pueda ayudar. Se está sintiendo que por más que llama, no hay respuesta. Y saben que Jesús citó este salmo, lo citó en la cruz. ¿Por qué? Porque se sentía solo. Se sentía solo en su sufrimiento. Se sentía solo. ¿Y por qué nos sentimos solos en el sufrimiento? Porque sentimos que no hay nadie que nos comprenda cuando estamos sufriendo. Porque yo decía, ¿cuál será el momento? Porque a través de los estudios no se ha definido cuál sufrimiento era el que está fijándose David en este momento. Pero dije, cada vez que sufrió David, siempre había gente alrededor de él. Estaban sus esposas, porque tenía más de una esposa, estaban sus consejeros, estaban sus siervos, estaban su gente de guerra. Entonces, ¿había gente al lado de David o no había? Sí había. Pero ¿por qué se sentía solo? Porque a pesar de que había mucha gente a su alrededor, no lo podían entender. No podían entender lo que él estaba viviendo. ¿Le ha pasado cuando usted está sufriendo que no lo entienden? ¿Que no entienden lo que está pasando? ¿Que no entienden su dolor? ¿Que no entienden su sufrimiento? Cuando anda con lumbago, si no me puedo mover. Y otra, pues, tanto. No, ¿verdad? No. Aunque hay otra persona que ya le dio lumbago, tampoco va a entenderlo completamente. Porque cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, sentimos que nadie nos puede entender. Y eso nos puede dar un sentimiento de soledad. ¿Jesús estaba solo cuando estaba en la cruz? No estaba solo. Acuérdense que había varias mujeres cerca. Acuérdense que Juan estaba tan cerca que Jesús le habló a Juan. Y realmente lo dejó solo Dios. Solo no lo dejó, porque Dios no puede salirse de su existencia. Pero sí Dios tuvo que dejar que Jesús caminara lo que tenía que caminar en sus propios medios, porque Él tenía que cumplir un propósito. Jesús tenía que morir en la cruz. Y la gente que estaba ahí, los discípulos, ¿entendieron a Jesús? No, la gente no entendía a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que estaba enfrentando, porque Jesús, cuando fue a clamar al Getsemaní, le caían de sus frentes gotas de sangre, de la tensión de pensar lo que iba a tener que pasar. Iba a tener que enfrentar el pecado de nosotros, iba a tener que tomar el pecado nuestro y llevarlo y pagar por nuestros pecados. El que nunca había conocido el pecado iba a conocer el pecado a través de nuestro pecado. El que nunca se separó de Dios iba a tener que enfrentar este momento solo, iba a tener que morir y recibir el castigo. Y eso nadie lo puede entender. Hasta el día de hoy, si nosotros lo conversamos 2, 5, 10, 2 días, un mes, no lo vamos a entender. ¿Cuánto doloroso fue para Jesús tener que recibir la ira de Dios? La ira de Dios. Por primera vez en la creación del mundo, en la creación de todo este universo, Jesús recibió la ira del Padre. Porque recibió la ira que era a favor nuestro, que iba en contra nuestra. La ira de nuestros pecados la recibió Jesús.
Entonces, cuando hay sufrimiento, hay un sentimiento de soledad. Es un sentimiento de soledad, ¿por qué? Porque sentimos que las personas no pueden entender lo que estamos viviendo. También hay un sentimiento de decepción. Sentimiento de decepción. Fíjense versículos 6, 7 y 8. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen esto: este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en Él se complacía. Hay un sentimiento de decepción primero consigo mismo. Porque él, ¿cómo se ve? Como gusano. ¿Era un gusano? No, no era un gusano. Pero desgraciadamente el sufrimiento muchas veces tiene que venir a nosotros porque tiene que actuar en nosotros para darnos humildad. Fíjense, este gran David, este gran músico David, este gran rey, este gran guerrero que era David, se sentía en este momento como un gusano. ¿Se han fijado que de repente dicen, oh, pero no te sientas mal si tú eres aquí, tú eres allá? Y lo dicen palabras de aliento y le golpean la espalda a uno. Y uno por dentro dice, pero si me siento como un gusano, me siento pequeñito. Y la gente de al lado te ve de forma normal, pero no, uno se siente pequeño. ¿Y por qué? Porque necesitamos volver abajo. Porque muchas veces cuando estamos arriba nos sentimos que somos superiores, nos sentimos que tenemos el control, nos sentimos que estamos haciendo bien las cosas, sentimos que no tenemos necesidad de ayuda de Dios, sentimos que, mira Dios, genial, tú eres maravilloso, pero esta es mi vida, arregla el mundo, que esto lo arreglo yo. Y genial, pues lo sentimos súper bien, pero llega el sufrimiento y nos damos cuenta quiénes somos y nos damos cuenta que ese que nosotros pensábamos que éramos no es tan alto y nos sentimos como un gusano. Y muchas veces el sufrimiento tiene que traer eso para que nos demos cuenta la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de nuestro Padre. Y Jesús, el que nos muestra perfectamente al Padre. Jesús es el que se muestra cercano cuando nosotros nos humillamos. Porque los que están ahí tirados, humillados, Jesús los va y los abraza. Entonces, decepción con nosotros mismos. La primera decepción con nosotros mismos, nos sentimos gusanos, pero es un sentimiento, acuérdense. Un sentimiento no significa que es algo real, pero es algo que sentimos. Después dice que se están burlando de él. Este que confiaba antes en el Señor, ya pues que venga su Señor a librarlo. Porque cuando nosotros estamos sirviendo a Dios como corresponde, haciendo la voluntad de Dios, andamos ofendiendo gente. Porque de repente damos cuenta que viene un compañero y cuenta un chiste doble sentido. ¡Oh, que estuvo bueno el chiste! Y te mira y tú estás así. ¡Oh, pero si fue súper bueno el chiste! Si a todos se lo conté, a todos les causó gracia. Y tú estás pensando, ¿qué le digo para que no se sienta mal? ¿Por qué no podemos reírnos? Porque es ofensa a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, inclusive, nosotros no tenemos que hablar lo que la gente habla en secreto. Hay cosas que ni siquiera tenemos que mencionar. Entonces, chistes de doble sentido no son agradables a Dios. Entonces, como cristiano, me quedo callado. ¿Y qué pasa con la persona? Hola, que es santurrón, canuto tenía que ser, pues ya, déjame estar ahí nomás. Si el chiste era bueno, tú soy fome. Entonces la gente está ahí atenta a nuestra actitud, atento a lo que nosotros vamos haciendo. Les conté la otra vez una vez cuando salimos estaba trabajando en un taller mecánico y estaba trabajando en el taller mecánico, entonces salimos a vender baterías. Sí les conté. Salimos a vender baterías. Entonces llevaba un montón de baterías porque se vendían baterías, entonces la gente las dejaba botadas ahí porque las baterías son un cacho por distintos motivos.
Entonces nosotros la apilamos y cuando teníamos hartas baterías las íbamos a vender por kilo. El jefe las mandaba a vender por kilo. Entonces llenamos la camioneta de la empresa, fuimos a venderla con otra persona. Entonces ya pasa, las vende todo y cuando se sube la camioneta, ya Andrés, toma, esta es tu parte, esta es la mía y esta se la pasamos al jefe. Estaba nuevito, entonces como que estaba más temeroso, como cuando uno está recién en los caminos del Señor, como que está más atento a esas cosas. Y dije, ¿sabes qué? No siento. Déjate la batir nomás, si yo no, porque yo no hago eso, le dije. Entonces él, ya, pues si no querí, mejor para mí. Y después el jefe me dio una parte de lo que le dio a él, pero no con lo que correspondía, por haber hecho el trabajo, pero no esto que era un robo que estaba haciendo, sacando un dinero de que no le pertenecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? Cuando uno hace eso, ellos se sienten ofendidos y se sienten que nosotros estamos enrostrándole nuestra actitud. ¿Y nosotros le estamos enrostrando nuestra actitud? No. ¿Le estamos enrostrando que nosotros amamos a Dios? No. Pero con el solo hecho de vivir, a veces con el solo hecho de respirar, ellos sienten que nosotros le estamos enrostrando la santidad de Dios. Y así debería ser. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Y cuando uno está sufriendo y está en el pozo, ¿qué hacen ellos? ¿Qué es lo normal? Ya vos, no queréis tan santurrón, ya vos, sálete de ahí vos. Dile a tu Dios que te saque. Y eso es lo que sentía David. Porque yo en la primera lectura que una vez hice en Salmo, yo pensaba como que David estaba reclamando. Y cuando uno va profundizando en todo el Salmo de corrido, los 31 versículos, lo analiza todo como una unión, se da cuenta que David no está reclamando. ¿Sabe lo que está haciendo David? Está diciendo, aquí hay algo que no me pega. Yo me siento de una forma, pero mi mente dice otra. No sé si le ha pasado alguna vez. Cuando estamos enfermos, mentalmente, nuestro cerebro nos engaña. Y estamos sintiendo algo que sabemos que no es real. A veces cuando no hay una irrealidad, cuando a veces vienen a hablar las personas conmigo y están muy afectadas, le voy a contar un secreto. Ya, pero se lo olvidan después cuando vayan a hablar conmigo, no se acuerden de esto, ¿ya? Cuando van a hablar conmigo y una persona está muy afectada, le pido que venga con alguien. Y le digo, ya, por favor, cuando yo le pregunte a ella, déjala que responda a ella. Quiero escuchar qué me va a responder. Y la empieza a entrevistar, pero no de ella, lo empieza a entrevistar sobre la persona con quien viene. Mucho gusto, ¿con quién vienes tú? ¿Y de dónde son ustedes? ¿Y sabes lo que estoy haciendo? Estoy averiguando qué sentido tiene de la realidad. Porque hay veces que hay personas que vienen a hablar conmigo pensando que es un problema, se podría decir, espiritual solamente, y a veces puede ser un problema espiritual y también un problema médico. ¿Por qué? Porque están desorientados de la realidad. Entonces nuestro cerebro a veces nos desorienta de la realidad. Y creo que está pasando aquí con David. David está diciendo, ¿por qué no me responde Dios? Fíjense en los versículos primeros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, yo te llamo y no me respondes. Te llamo de noche y no hay reposo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo sé que tú respondes. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú te preocupas de mí, yo sé que tú nunca me das la espalda, pero ahora siento lo contrario. Lo que mi cerebro sabe que es verdad de la palabra de Dios, pero lo que mi cuerpo está sintiendo, lo que yo estoy sintiendo es distinto. Por eso está diciendo, se burlan, menean la cabeza. Este puso su confianza en el Señor, porque el Señor lo salve. Y David está en su mente luchando, pero si yo sé que Dios salva, yo sé que Dios salva, pero hoy me siento como que no me quiere salvar.
¿Alguna vez ha sentido como que está orando y que sus oraciones van subiendo, golpean el techo y ¡pum! Al piso? ¿Se ha sentido alguna vez que está orando y que siente que Dios está cerca, pero está dado vuelta la espalda? ¿Alguna vez se siente como que está orando, pero que Dios descolgó el teléfono? Y no, hoy día no quiero que nadie me hable. A veces tenemos sentimientos como que estamos incomunicados con Dios. Entonces, la decepción aquí de David, primero la decepción porque se sentía como gusano, y segundo la decepción porque él sabía que Dios salva, y sobre eso que él sabía, sus enemigos se están burlando. Decepción de su realidad, decepción de lo que está viviendo. También cuando estamos en esta soledad, tenemos un sentimiento de lejanía. Dice, no te apartes de mí, versículo 11, no te apartes de mí, que me acerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. Jesús estaba más lejos, o Dios estaba más lejos de David que Dios estaba más lejos. No, estaba igual de cerca que siempre, pero él lo sentía lejos. Versículo 19 al 21 dice, pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi ayuda. Rescátame de la espada y de esos perros la única vida que tengo. Sálvame de las fauces de los leones, líbrame de los cuernos de esos búfalos. Es decir, David está pensando, Señor, acércate. Siente que estás lejos. Un sentimiento de lejanía. A veces cuando estamos sufriendo, podríamos pedir ayuda, sí. Pero ¿saben qué? Sentimos que las personas están lejos. Sentimos que levantarse y tomar el teléfono y llamar por teléfono, oye amigo, ven, es como lejos. Entonces, como nos sentimos lejos, no tomamos el teléfono. Si sabemos que alguien nos puede ayudar, no nos levantamos y vamos a su casa y decir, ¿sabes que vengo a contarte porque estoy sufriendo? No, porque sentimos a la gente lejos. ¿Por qué? Porque estamos en medio del sufrimiento. Y es un sentimiento. Lo que quiero hacer hincapié, terminar aquí el punto 1, es que es un sufrimiento. Disculpe, el punto 2 es que es un sentimiento. Y por ser un sentimiento, puede que sea algo que no es real, que no está pasando, pero sí lo estoy sintiendo. Entonces cuando usted ve a una persona sufrir, no le diga, no, ¿cómo se te ocurre estar pensando eso? Porque lo está sufriendo, porque lo está sintiendo, porque él lo está viviendo. A veces el sufrimiento nos lleva a tomar decisiones y juzgamos las decisiones de los demás, pero no sabemos el sufrimiento que estaba viviendo que lo llevó a tomar esas decisiones. No podemos estar juzgando a los demás. Entonces este sufrimiento es un sentimiento, pero que para la persona que lo está viviendo puede ser muy real, aunque no sea verdad. ¿Y qué hay que hacer contra eso? ¿Qué hay que hacer contra el sufrimiento? ¿Cómo hay que actuar frente a este sufrimiento que nos hace sentir solo, que nos hace sentir lejano, que es tan cruel, que nos hace ver las cosas mucho más grandes de lo que son? ¿Cómo lo enfrento? Primero tenemos que enfrentarlo como lo enfrentó David. David aquí nos muestra cómo se enfrenta. Y primer punto, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo lo enfrentó David? Tenemos que recordar que hay que seguir pidiendo, porque David estaba sufriendo mucho, pero a través de todo el salmo pedía ayuda. Porque el que no pide ayuda, voy a contar una experiencia personal, pero mejor no, la voy a contar para no ser tan pesado. De repente me dice, pero pastor, ¿por qué no fue a verme? ¿Y por qué? Es que estuve enfermo. Menos mal que me avisó. Entonces a veces la gente piensa que uno va a adivinar lo que está viviendo. Y no, yo tengo que comunicarlo. El que pide ayuda, se le ayuda. Pero si alguien no pide ayuda, obvio que hay personas que uno ve que se cayó en la calle y no pidió ayuda, uno corre. Pero si no lo vimos, si no hemos visto lo que pasó, entonces es necesario que pida ayuda.
¿Qué es lo que pasa aquí? Vemos que lo primero que hace David es siempre estar pidiendo. Fíjense el versículo 3. Disculpe. Versículo 2. Dice, Dios mío, te llamo todo el día. Versículo 2. Dios mío, te llamo de día y no me responde. Te llamo de noche y no hay reposo. Es decir, que David estaba clamando ¿cuántas veces? Todo el día. Te llamo de día, te llamo de noche. Es decir, que estaba llamando todo el día. A pesar que no escuchaba, él sentía o pensaba que no escuchaba a Dios, pero lo seguía llamando insistentemente. Entonces, cuando estemos sufriendo, aunque pensemos, aunque sintamos que Dios no nos escucha, aunque sintamos que Dios está de espalda, aunque sintamos que Dios está lejano, pidamos ayuda de día y de noche. Versículo 11. Sigue pidiendo, dice, no te apartes de mí, que me cerca la angustia y nadie viene y me ayuda. Sentía que Dios se alejaba, entonces decía, Señor, acércate a mí. Aunque sentía lo contrario, sentía que estaba sufriendo, sentía que estaba solo, pedía que se acercara a Dios. Versículo 20, dice, rescátame de la espada, es decir, rescátame, pide ayuda. Versículo 21, sálvame, y después dice, líbrame, sálvame de las fauces de esos leones, líbrame de los cuernos de esos búfalos. Es decir, primero, para enfrentar el sufrimiento, para luchar en medio del sufrimiento, es pedir ayuda. Pedirle ayuda a Dios, pedirle ayuda a su hermano, pedir ayuda. Dice en Mateo 7, un pasaje muy conocido, 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Entonces, el que no pide, no va a recibir nada. ¿Qué más hay que hacer en medio del sufrimiento? Además de recordar que hay que pedir. Segundo, recordar la fidelidad de Dios. Recordar la fidelidad de Dios es súper importante. Porque hay un sentimiento y al final el que tiene que recordarlo somos nosotros mismos. Porque Dios no ha cambiado. ¿Dios hizo un milagro en su vida alguna vez? ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace 10? ¿Hace 5? ¿Hace 3? ¿Hace 2? ¿Hace una semana? Lo único que quiero decir es que si Dios ya hizo un milagro ayer, puede hacerlo hoy y lo va a hacer mañana. Porque Dios es el mismo por los siglos de los siglos. No cambia y no es velidoso como nosotros. Que un día ayudamos a un amigo y el otro día, si te conozco, no me acuerdo. No, Dios no es así. Dios siempre es fiel. Entonces, ¿cómo recuerda la fidelidad de Dios David? En los versículos 11, 12 y 13. Disculpe, no, ese es otro pasaje. No lo noté, pero voy a volver a mi Biblia. ¿Cómo lo recuerda la fidelidad de Dios David? Versículos 3 y 4. Y 5, 3, 4 y 5. Dice, Dios mío, te llamo de día y no respondes. El 3, 4 y 5. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no quedaron en vergüenza. ¿Qué es lo que está haciendo David? Está recordando cómo Dios ayudó a los padres, cómo ayudó a sus antepasados. Versículos 3, 4 y 5. Es decir, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios que sacó a Israel de Egipto, tú eres el Dios que lo alimentó en el desierto, tú eres el Dios que le dio la tierra, tú estás recordando los milagros que hizo Dios antes, las promesas de Dios, las promesas de Dios. Entonces, cuando esté sufriendo, recuerde las promesas de Dios. Busque las promesas de Dios. Porque la fidelidad de Dios
es eterna. Y hay un pasaje que es el que le iba a citar en delante, que es el de Timoteo, que es muy conocido, que nos habla de esta fidelidad de Dios. 2 Timoteo 2, 11, 2 y 13, ahí está. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios siempre va a ser fiel. ¿Qué más tenemos que recordar cuando estamos sufriendo? Tercero, recordar que es la fuente de nuestra vida. Algo que está haciendo aquí David. Está recordando que tiene una relación con Dios. Y nosotros tenemos que recordar esa relación preciosa que tenemos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recordarla? Porque a veces no lo sentimos. A veces no sentimos que tenemos esa relación fuerte con Dios. Por eso tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Que somos sus hijos. Se me perdió. Aquí, versículo 9. Ahí está. Versículo 9. Pero eres tú quien me dio la vida, eres tú quien me infundió confianza. Desde que era niño de pecho, antes de nacer, fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. Está recordando la relación. Tú eres mi Dios. Tú eres mi creador, tú me diste vida. Está recordando la relación, porque esa relación es eterna, porque esa relación nos fortalece. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo se alejó de su padre, seguía siendo padre, pero estaba lejos, pero no podía entregarle las bendiciones de padre porque el hijo estaba lejos. Y el hijo pródigo dijo, ya voy a volver y voy a decirle a mi padre que no soy digno de ser llamado uno de sus hijos, que soy un jornalero, porque los jornaleros los tratan mejor en su casa. Voy a ir donde mi padre. Y cuando volvió el padre cuando lo vio de lejos, corrió hacia él. Corrió antes que le pidiera perdón, corrió solamente cuando lo vio. Y cuando llegó al padre, él le pidió perdón y el padre lo abraza y le dice vamos y le hace una fiesta para él. Entonces tenemos que recordar esa relación con nuestro Padre. Señor, tú eres mi Padre, estoy sufriendo, estoy mal, pero tú eres mi creador, tú eres la fuente de mi vida, tú me sostienes, tu palabra me dice que tú me creaste. Primera de Juan 12, que no fuimos creados con poder humano, sino con el poder de Dios, poder de lo alto. Entonces, recordar, como dice David, que es la fuente de nuestra vida. Y cuando hacemos eso, Dios va a traer la victoria. Y Dios puede traer la victoria a todos nosotros. Porque es Dios poderoso. Porque su palabra nos dice que la noche no va a durar eternamente. Porque después de la noche vendrá la mañana. Pero hay que pasar por momentos de sufrimiento. Y tenemos que, cuando pasan estos momentos de sufrimiento, hacerlo como lo hacía David. Recordar que siempre hay que seguir pidiendo. Recordar la fidelidad de Dios. Recordar que es nuestra fuente de vida. Pero saben que también hay que alcanzar la victoria en medio del sufrimiento. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando alcanzamos la victoria? Y ahí David lo habla del 22 hasta el 31. Es cuando alcanza la victoria. Usted se va a dar cuenta porque hay un cambio. Hay un cambio en la actitud de David. En el versículo 21 dice: sálvame de las fauces de esos leones, líbrame de los cuernos de los búfalos. Y en el 22, ¿qué dice? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad.
¿Qué pasó entre uno y lo otro? La victoria. Entre el versículo 21 y el 22 hay victoria. En el 21 sigue sufriendo, en el 22 tiene victoria. ¿Ya hay victoria en el sufrimiento? Sí hay victoria. ¿Qué es lo que hace David en el sufrimiento? Alabanza por la actitud de Dios ante el sufrimiento. Anunciaré tu nombre, mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad. Ustedes, los que temen al Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, denle gloria, hijos todos de Israel. El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, le responde. Está alabando la actitud de Dios. Te va a responder Dios. Dios te va a suplir tus necesidades. Dios te va a sostener. Está alabando a Dios. Entonces, cuando llegue la victoria, alabe a Dios. También hace votos para contar dice, yo alabaré en medio de la comunidad, y ante los que le temen cumpliré mis promesas. Alabará a Dios, yo prometo alabar a Dios y contarle a los demás lo que he vivido. Yo prometo contarles a las demás de la promesa de Dios, porque Dios es fiel. Y alaba a Dios por su gobierno, porque Él tiene control sobre todas las cosas. Los pobres comerán y quedarán satisfechos, los que buscan al Señor lo alabarán y tendrán larga vida. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor, y a Él se volverán. Ante Él se inclinarán todas las naciones. El reinado es del Señor y Él gobierna a todas las naciones. Estaba hablando David de los poderosos, ¿se acuerda? Se está hablando de esta gente poderosa que nosotros decimos, estos que tienen tanto poder, nada pueden hacer contra ellos. Mentira. David está diciendo, alaben a este Dios porque es el gobernador de toda la tierra. Si usted conoce a un poderoso que se está portando mal, piense que Dios puede colocar su mano sobre él también y puede dirigirlo como él quiere. Pero en el tiempo de Dios no existen los poderosos delante de Dios. Y David lo alaba a Dios por su poder. Y también lo alaba por todos sus actos. Dice, todos los poderosos de la tierra, no, el 30, las generaciones futuras le servirán y alabarán y hablarán del Señor a la generación venidera. Se dirá a los que aún no han nacido que el Señor es justo en todo lo que hace. Alabará al Señor por sus actos. ¿Se acuerdan al principio? Cuando David decía, pero me diste la vuelta a la espalda, me dejaste solo. Estaba su duda. ¿Por qué? Porque sus sentimientos lo hacían sentirse así. Pero ahora está diciendo que va a ser alabado por todo lo que hace Dios, porque Dios es justo, porque todo lo que hace Dios es bueno. Ahora, fijémonos en un pequeño resumen. Sentimientos de David, sentimiento de soledad, sentimiento de lejanía, sentimiento de decepción con él mismo y con lo que estaba viviendo. Primero estaba la visión de sus problemas gigantes, sus sentimientos. Después nos vemos en la lucha, en el sufrimiento. Luchamos recordando la promesa de Dios. Luchamos, ¿cuál es la otra? Disculpe. Recordando que es la fuente de nuestra vida y recordando que siempre hay que seguir pidiendo. Pero después llega la victoria al final. Y vemos que en la victoria hay que alabar a Dios. Y hay que contarle a la gente lo que hizo Dios con nuestra vida. Y eso es lo que dice David. Pero hay un secreto que no me di cuenta la primera, que me costó darme cuenta, que tuve que repasar bien el pasaje, porque yo empecé a buscar el cambio. Porque si yo estoy sufriendo, quiero que las cosas cambien. ¿O a usted le gusta sufrir siempre? Que levante la mano que le gusta sufrir siempre. Y le prendimos velita. No.
Quería ver el punto del cambio. Y ¿sabe lo más extraño del pasaje? Que cuando empieza a alabar a Dios por la victoria, y empieza a alabar a Dios, y empieza a alabar a Dios, y empieza a alabar a Dios, según los estudiosos de la Biblia, los que revisan ahí en el hebreo y cuánta cosa, no ven ningún cambio en su condición. David, el David que empezó a alabar a Dios, es el mismo David, en el versículo 22, es el mismo David del versículo 1. Y el David que empezó a alabar a Dios en el versículo 22, está sufriendo lo mismo que estaba sufriendo en el versículo 1. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Fue que la victoria de Dios no fue en su entorno, sino que fue en su corazón. Dios puede cambiar nuestro entorno, puede cambiar las circunstancias, pero la gran victoria en el sufrimiento va a ser en nuestro corazón. Porque cuando Cristo hace una obra en nuestro corazón, es cuando el ser humano ha cambiado. No cuando cambian las circunstancias. Las circunstancias pueden ser buenas un día y malas otro. Pero si Dios cambió tu corazón en medio del sufrimiento, tu vida nunca va a ser la misma. Por eso, ¿cuándo te vas a dar cuenta que estás venciendo el sufrimiento? O que Dios está venciendo el sufrimiento en tu vida. Es cuando tus labios se empiezan a abrir para alabar a Dios. Y para ser de bendición a los que te rodean, aunque te encuentres todavía en el sufrimiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. El sufrimiento va a ser momentáneo, pero si nos ponemos en la mano de Dios, la obra de Dios en nuestra vida, la obra de Cristo Jesús, que también vivió el sufrimiento como nosotros, va a ser eterno. Jesús vivió el sufrimiento y bendijo a muchas personas. Cuando un cristiano vive el sufrimiento y se entrega en las manos de Dios, como lo hizo Jesús, como lo hizo David, va a bendecir a todos los que lo rodean. Y hay mucha gente que necesita que nosotros bendigamos sus vidas, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Amén. Oremos al Señor.